A ver. ¿Qué estás esperando? Hola, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra segunda sesión síncrona del módulo 12, Matemáticas y representaciones del sistema natural. Los objetivos de nuestra segunda reunión síncrona son las áreas de oportunidad en la realización de actividades de la semana 1. Una vez revisadas sus actividades integradoras de la semana 1, de manera general tuvimos áreas de oportunidad con respecto a las leyes de los signos. Es necesario que sigamos practicando las leyes de los signos, las operaciones con los exponentes y sobre todo enriquecer las preguntas de aplicación de los contenidos vistos con respecto a los temas de intensidad, voltaje, resistencia, ley de Ohm, ley de Joules y Watt. En este punto de enriquecer las preguntas, para esta segunda semana, nuevamente en tus actividades integradoras, tienes preguntas de análisis y reflexión donde debes dar evidencia que nos queda claro los conocimientos adquiridos en la semana y sobre todo que somos capaces de relacionarlos con la vida diaria. Entonces sí es importante que te explayes un poquito más en los párrafos de estas preguntas que nos piden. También vamos a ver el propósito del contenido de la semana 2. Vamos a ver cuál es el propósito de esta semana 2. Es comprender y resolver situaciones de la vida cotidiana donde se presenten fenómenos vinculados con la geometría y el magnetismo mediante el conocimiento y el uso adecuado de sus conceptos, así como determinar los modelos matemáticos que describan dichos fenómenos. Aquí, como puedes ver, vamos a seguir trabajando con los conceptos de la electricidad y el magnetismo y su relación con las matemáticas, viendo ahora otros conceptos como son precisamente ahora el uso del plano cartesiano, y también vamos a ver lo que es el uso de los vectores. Vamos a ver también información general sobre vectores y sugerencias y ejemplos para resolver tus actividades integradoras. Vamos a comenzar. Este punto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque durante tu actividad integradora 3 vamos a trabajar precisamente con vectores. Entonces es importante que nos quede claro qué es un vector y por qué estamos realizando ese manejo con los vectores. Y nuestra actividad integradora 3 nos va a quedar más entendible. Vamos a comenzar con una magnitud. Vamos a recordar que es una magnitud. Es todo aquello que se puede medir. Existen dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente determinadas por un número y una unidad. Por ejemplo, nosotros decimos 23 grados centígrados. Cuando nosotros decimos 23 grados centígrados nos queda completamente claro que estamos hablando de una temperatura. Otro ejemplo, decimos 25 metros. Cuando decimos 25 metros queda completamente entendible que nos estamos refiriendo a una longitud o a una distancia. Con las magnitudes vectoriales son las que, aparte de la cantidad y la unidad, requieren indicarles la dirección y el sentido. Un vector es un segmento de recta orientado que posee 4 elementos fundamentales. Estos son punto de aplicación, o sea, dónde nace el vector,
la dirección, el sentido y el módulo. El módulo hace referencia a la intensidad del vector, por ejemplo, 80 newtons. Aquí te comparto una imagen donde está representado un vector y los elementos que tiene ese vector. Como mencionamos, un vector es un segmento de recta que tiene una punta de flecha que nos indica precisamente el sentido de ese vector. También tiene una magnitud, que es el tamaño del vector o de esa recta que vamos a dibujar, y también tiene una dirección que está representada a través de un ángulo, y nos referimos a la elevación que pudiera tener ese vector con respecto al eje de las X. Entonces, este es un vector y todos sus elementos. También otro punto importante con los vectores es las operaciones con vectores. Igual que con las magnitudes escalares, podemos hacer operaciones con vectores como sumas, restas, multiplicaciones de vectores. Para sumar vectores no es suficiente con sumar las cantidades. Debemos considerar los demás elementos de los vectores, como son la dirección, o sea, el ángulo, el sentido de este, si va hacia el este, oeste, el norte, el sur, o lo que es lo mismo, si está a la derecha, a la izquierda, si va hacia arriba o si va hacia abajo ese vector. Y para que nosotros podamos sumar vectores, existen diferentes métodos. Entre los métodos tenemos el método gráfico y el método analítico. A su vez, dentro del método gráfico tenemos lo que es el triángulo y el paralelogramo. Y dentro de los métodos analíticos tenemos las componentes rectangulares, la ley de cosenos y la ley de senos. Específicamente nosotros vamos a trabajar con las componentes rectangulares en nuestra actividad integradora 3. Entonces, como ves, en la actividad integradora 3 tenemos que trabajar con varios conceptos de vectores, por eso es importante que los comentemos. Entonces, ahora sí, ya tenemos la información mínima de los vectores. Vamos a empezar con nuestra actividad integradora 3, que es la electricidad de un globo. ¿Qué necesitas para esta actividad? Bueno, necesitas calcular la fuerza de atracción, reconocer los elementos de la ley de Ohm, identificar los conceptos relacionados con el electromagnetismo y utilizar el plano cartesiano. Muy bien, ¿qué vas a entregar? Vas a entregar un documento de Word con la situación a los problemas. Recuerda que aquí tienes que incluir tus datos, las fórmulas, los despejes que estés llevando a cabo, la sustitución de datos, tus operaciones, tus resultados, tu análisis dimensional y también tus gráficas que nos están pidiendo de vectores. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, necesitas leer y analizar el planteamiento que te hacen del problema en tu actividad integradora 3, que dice: un globo electrostáticamente cargado ejerce una fuerza de atracción sobre un papel de tal forma que se pueden identificar dos cargas positivas en la periferia del globo y una negativa en la periferia del papel. Las cargas del globo y del papel están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero, cuyos lados tienen una longitud de 5 centímetros. Se sabe que la carga Q1 tiene polaridad negativa con un valor de 20 microcoulombs
la carga Q2 tiene polaridad positiva con una magnitud de 10 microcoulombs y la carga Q3 tiene polaridad positiva con una intensidad de 30 microcoulombs. Y nos piden que determinemos la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre Q1 y también el ángulo del vector de la resultante. Entonces, si te fijas, estamos trabajando con vectores, por eso es que vimos esta pequeña introducción de vectores. También nos piden que en un plano cartesiano grafiquemos el resultado de esta fuerza de atracción resultante. Muy bien, entonces, bueno, vamos a empezar punto por punto porque nos piden varias cosas y luego nos vamos perdiendo. Yo te preparé un ejemplo, no es un ejemplo de un globo, pero es muy parecido. Vamos a trabajar con 3 cargas que también están acomodadas dentro de un campo eléctrico formando un triángulo equilátero, así como en tu ejemplo que tú tienes que trabajar. Bueno, el ejemplo que vamos a ir resolviendo paso a paso para que te sirva de apoyo cuando tú resuelvas el tuyo, dice: 3 cargas interactúan en un campo eléctrico. El acomodo de las cargas forman un triángulo equilátero, aquí está, cuyos lados tienen la misma longitud, 8 centímetros, tal como se muestra en la figura. Aquí está la figura. La carga Q1, aquí está la carga Q1, tiene polaridad negativa. Aquí le puse, aquí está, mira, una carga negativa y un valor de 10 microcoulomb. La carga Q2 tiene una polaridad positiva, aquí está, con una magnitud de 5 microcoulombs, y la carga Q3 es también de carga positiva y tiene una magnitud de 15 microcoulombs. Nos preguntan determinar la magnitud de la fuerza de atracción que ejercen las cargas Q2, esta carga Q2 y esta carga Q3 sobre esta carga Q1 y el ángulo del vector resultante. Entonces, mira, con esta imagen, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Estas cargas, esta carga aquí positiva con esta carga negativa va a ejercer una fuerza de atracción. Entonces, lo que necesitamos hacer es precisamente calcular esa fuerza de atracción que hay entre la carga Q3 y la carga Q1. Y luego necesitamos también calcular la fuerza de atracción que hay ahora entre la carga Q2 y la carga Q1. Y entonces lo que sucede es que estas dos cargas están actuando al mismo tiempo, nada más que nosotros los vamos a calcular por separado, el valor de esas fuerzas de atracción. Pero en la vida real, en un campo eléctrico, pues estas se están atrayendo al mismo tiempo. Entonces, esta carga Q3 la atrae a la carga Q1 con un valor que no sabemos, ahorita lo vamos a calcular, y esta carga Q2 también atrae a esta carga Q1 con una cierta fuerza que ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, al estar jalando, haz de cuenta, al estar jalando estas dos cargas al mismo tiempo, pues entonces se va a formar haz de cuenta que estas dos cargas se van a transformar en una sola y con esa fuerza van a jalar a esta Q1 aquí hacia el campo eléctrico. Entonces aquí se va a formar precisamente un vector que va a mover a esta carga y nos va a quedar aquí en este campo eléctrico en un espacio con una cierta fuerza, con una cierta magnitud de fuerza y con un cierto ángulo que no sabemos. Entonces, precisamente eso es lo que nos piden calcular.
la intensidad de esa fuerza, de esta suma de las dos, y esa fuerza, qué orientación y sentido tiene en el espacio. Entonces, eso es propio de un vector. Por eso lo que vamos a obtener es un vector. Bueno, ya que entendimos qué es lo que nos están preguntando y qué es lo que va a suceder, entonces empezamos precisamente calculando la fuerza de atracción Q3 sobre Q1. Entonces, para ello vamos a utilizar la ley de Coulomb, que ya nosotros ya la manejamos, ya estamos familiarizados con ella, la venimos trabajando desde la semana pasada en tu actividad integradora 1. Aquí está la fórmula de la ley de Coulomb. La fuerza de atracción va a ser igual, o de repulsión también puede ser, entonces fuerza va a ser igual a K, que sabemos que es la constante, que multiplica a las cargas presentes entre la distancia al cuadrado. Y bueno, ya cuando tenemos nuestra fórmula que vamos a utilizar, vemos los datos que tenemos, entonces necesitamos el valor de la carga 1, que lo tenemos acá en los datos, lo sacamos de acá de nuestros datos, y nos dice que tiene un valor de 10 microcoulombs. Acuérdate que lo ponemos en notación científica, entonces los microcoulombs es igual a 10 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 3, y esa carga es negativa, entonces le pongo, aquí mira, negativa, le pongo su signo, que no se me olvide. La carga Q3 es esta que tenemos acá, es positiva, tiene un valor de 15 microcoulombs, que es igual, lo ponemos en notación científica, 15 por 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos la distancia, que son 8 centímetros. Aquí yo la convertí a metros, porque tenemos que trabajar precisamente con unidades del sistema métrico decimal. Entonces la distancia debe de estar en metros. Y también, ¿para qué? Para que sea congruente con las unidades que tiene la constante de Coulomb. Mira, la constante de la ley de Coulomb maneja metros, entonces yo aquí no puedo dejarlo en centímetros, porque si no, no van a ser homogéneas, el resultado no va a ser correcto y tampoco vamos a poder eliminar unidades. Entonces, desde antes, de una vez lo hacemos, está aquí en metros. Aquí está la constante de la ley de Coulomb, la K, entonces ya tengo todo. Esta parte ya la hemos manejado, sustituimos los valores, mira, aquí tengo todos los valores, aquí está la K, aquí está el valor de las dos cargas, aquí está mi distancia elevada al cuadrado, ya sustituí de manera correcta todos los valores, entonces ahora tenemos que hacer operaciones. Entonces, acuérdate, ya vimos ampliamente en la primera semana cómo tenemos que multiplicar esta base 10 con los exponentes. Ya dijimos, recordamos rápidamente, este 10 equivale a la tecla EXP, exponente en tu calculadora. Entonces tú nada más tienes que teclear 9, exponente y a la 9, la tecla 9 y ya. Que multiplica a esta cantidad es de hacer esta multiplicación de menos 10 por 15, y acuérdate que aquí pues metes la tecla exponente. Yo aquí le hice 10 por menos 15 porque voy a manejar directamente los exponentes. Cuando los exponentes se están multiplicando, estos se suman. Muy bien. Y lo dividimos entre la distancia, que la tienes que elevar al cuadrado, entonces aquí primero la tengo que elevar al cuadrado, ya la elevé al cuadrado, entonces ya tengo todo, ya desarrollé todo lo que me está indicando mi sustitución. Haces operaciones, 9 por 10 a la 9 por menos 13 por 10 a la menos 10, entre 6.4, y entonces nos queda de resultado
menos 210.93 newtons. Aquí, mira, estamos haciendo el análisis dimensional, eliminando las unidades. Yo tengo coulombs cuadrados multiplicando, se eliminan con estos dividiendo. Tengo metros cuadrados multiplicando, se eliminan con estos metros cuadrados dividiendo y me queda newtons. Y precisamente el newton es una unidad de fuerza. Entonces ya tenemos la primer fuerza. Esta de Q3 sobre Q1, ahora tengo que ver la fuerza de Q2 con Q1. Entonces hacemos lo mismo, vamos a aplicar la ley de Coulomb igualito, anotamos otra vez aquí los datos que ocupamos. La fuerza 2 tiene un valor de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. La fuerza 1, la carga 1, perdón, es de menos 10 por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia sigue siendo la misma, 0.08 metros. Hacemos lo mismo. Aquí está la constante de la ley de Coulomb, la K. Sustituimos nuestros valores en la fórmula. Checamos bien que tengamos aquí este signo negativo, este positivo, ok, hacemos operaciones. No se te olvide elevar este al cuadrado, aquí está, 6.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces me va a quedar el resultado de menos 70.31 newtons. Es el resultado de la fuerza de atracción entre estas dos cargas. Muy bien. Entonces ahora sí, ya tenemos la fuerza de esas cargas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer en este momento es la suma, sumar estos dos, sumar estas dos fuerzas que son vectores. Muy bien, entonces por eso te anoto aquí. Para hacer esa suma, vamos a usar el método de calcular las componentes en X y Y de las fuerzas de atracción de las cargas Q2 y Q3. Bueno, aquí más bien es de las fuerzas, ¿eh? Aquí es fuerza, de las fuerzas. Bueno, de las fuerzas que nos dieron Q2 y Q3. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Para ello, tú vas a utilizar la siguiente fórmula. La componente en X, la fuerza de la componente en X, ahorita te voy a explicar qué es esa parte. Mira, cuando nosotros tenemos un vector, que es nuestro caso, tenemos un vector, ese vector nosotros lo podemos descomponer en sus componentes rectangulares. Por eso se llama componentes rectangulares, porque se forma un rectángulo, mira aquí está, en sus componentes rectangulares X y Y. Entonces quiere decir que este vector tiene una componente en el eje de las X, que es este, y va a tener una componente en el vector de las ejes de las Y, que es este. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es sobre el eje de las X y Y, prolongamos la parte de las X y la parte de las Y. Entonces, esta partecita de aquí es exactamente igual a esta. Entonces, con eso esta va a ser la componente en Y de mi vector y esta es la componente en X de mi vector. Esta parte es la misma que esta. Entonces, para que nosotros podamos sacar cuánto vale esta parte de aquí, entonces utilizamos la fórmula de el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Y en este caso nosotros conocemos el ángulo, porque nos dice que se forma un triángulo equilátero. Entonces, si es un triángulo equilátero, sus ángulos son iguales y cada uno mide 60 grados. La suma de los ángulos en un triángulo nos da 180 grados. Entonces,
este mide 60, entonces ya lo conocemos. Muy bien. Entonces ya con eso yo ya tengo lo necesario para sacar las componentes de las fuerzas. ¿De cuáles fuerzas? De estas que calculamos, de estas. Para ello vamos a hacer una tablita, se facilita más para que no nos perdamos, entonces vamos a hacer una tablita de 3 columnas. En la primera columna vamos a anotar la fuerza de atracción, las que ya obtuvimos. La fuerza 3 en 1, mira aquí yo le puse 3 en 1 para no hacerme bolas. La fuerza de atracción de 3 y 1. Y entonces ya la habíamos calculado, ya habíamos visto que vale menos 210.93, entonces aquí lo anoto. Esta fuerza va a tener un componente en X que lo voy a calcular con la fórmula F por el coseno del ángulo. Y va a tener una componente en Y que la voy a calcular con la fórmula F por el seno del ángulo. Muy bien, entonces empezamos. F vale menos 210. Así sustituyo el valor. F vale menos 210. Yo ya lo conozco. Por el coseno del ángulo que vale 60. Mira, aquí lo pusimos. Entonces es menos 210 coseno de 60. ¿Cómo voy a sacar yo esa parte? Bueno, pues muy sencillo. En tu calculadora, tú tienes que ver cuánto vale, cuál es el valor del coseno de 60. Lo único que tienes que hacer es anotar coseno y 60. Aquí sí también te hago una aclaración, dependiendo de la calculadora que estás usando. En algunas calculadoras primero tienes que anotar la función coseno y luego el valor, o al revés. En otras primero anotas el valor y luego la función. Ahí nada más es cuestión de que tú cheques en tu calculadora. Es muy sencillo, cuando lo hacemos al revés, la misma calculadora te marca syntax error. Entonces, bueno, ya calculamos el coseno de 60 es 0.5. Entonces yo tengo que multiplicar 0.5 por menos 0.5 por 210 me da 105 y este es negativo. Acuérdate que nos salió la fuerza es negativa, entonces aquí me va a dar negativo. Se lo pongo para que no se me olvide, ya se me andaba olvidando. Muy bien. Y lo mismo voy a hacer con la componente en Y de la fuerza de menos 210. Entonces tengo que hacer lo mismo. Ahora voy a calcular, aquí mira, aquí cometí un error, aquí es el seno. Seno de 60. Entonces tienes que hacer lo mismo. Sacas el valor del seno de 60, que es 0.8660, si no me equivoco. Y lo vas a multiplicar por 210. Te corroboro que el seno de 60, seno. No, me marcó error, es al revés. Tengo que apretar primero el seno, luego 60 y ya sé 0.8660 y lo multiplico por 210 y me da 181.6. ¿Ok? Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer con la fuerza de atracción 1,2, con esta que también ya la habíamos calculado, con la fuerza de atracción 1,2 ya tenemos su valor, que es este, 70.31. Aquí lo anotamos, mira, lo anoto, 70.31, lo mismo, tengo que calcular la componente en X, otra vez volvemos a hacer lo mismo. Entonces aquí, en este caso, es la fuerza menos 70. Y luego aquí, quiero que veas esto, que yo le tengo aquí coseno de 0. ¿Por qué coseno de 0? Porque ya no voy a poner
coseno de 60? Por la siguiente razón. Porque para esta fuerza, la fuerza 3,1, está aquí, mira. Esta es la fuerza 3, esta es la fuerza 3,1. Entonces, si te fijas, este lado o este vector tiene una cierta, un cierto levantamiento, una cierta inclinación, entonces tiene un ángulo, que es el que tenemos aquí, que vale 60. Por eso es que a esta fuerza Q3 sobre Q1 consideramos el ángulo de 60, que acá te lo dibujé, mira. Y de hecho en tu actividad te pide que lo dibujes esa fuerza. Cuando tú sacas esta fuerza, cuando tú sacas la primera fuerza, te dice que dibujes el vector. Aquí está el vector, mira, este es el vector. Aquí yo hasta le indiqué la fuerza 3,1, es este, y está actuando con cierto ángulo, tiene cierta inclinación, que ya sabemos que es de 60. Por eso es que aquí es el coseno de 60. Pero luego, ya cuando estamos trabajando la fuerza 1,2, la fuerza 1,2 es esta, mira. Esta es la fuerza 1,2. Esta fuerza está horizontal. No tiene ninguna elevación, no tiene ningún ángulo. El ángulo es 0. Aquí está, mira, aquí lo dibujé, que también te lo piden. Aquí está la fuerza 2,1. Aquí está el vector de la fuerza resultante 2,1. Y aquí le anoté, está sobre la horizontal, el ángulo es 0. Este no tiene ángulo, no tiene ninguna elevación. Por eso es que aquí es coseno de 0 grados para la componente en X de la fuerza 1,2. Y para calcular la Y, pues sigue siendo lo mismo, la fuerza vale 70 por el seno de 0. Aquí hacemos lo mismo, con tu calculadora sacas el coseno de 0, me da 1, por 70 me da 70, el seno de 0 me da 0, 0 por 70 me va a dar 0, por eso es que aquí tengo 0. Y aparte también, si lo analizamos aquí por lógica, este vector no tiene componente en Y, pues no tiene ninguna inclinación, no voy a poder tener ningún componente Y. Y su componente en X sigue siendo el valor de la fuerza que ya tenemos. Por eso es que me da aquí lo mismo, mira, menos 70, igual que y aquí me da 0. Aquí me faltaron los decimales, ¿eh? Tú se los pones, tú pones completos tus decimales. Hasta aquí ya nos quedó claro cómo es que sacamos esas componentes X y Y. Y luego, precisamente, ahora sí viene la parte de la suma. Aquí, en mi tercer renglón, aquí en mi primer columna, anoto que voy a hacer la sumatoria. Este signito, que parece una E, significa sumatoria de fuerzas. Y aquí estoy indicando que voy a hacer la sumatoria de fuerzas de las componentes en X y las componentes en Y. Entonces yo nada más tengo que sumar aquí este resultado que me dio, menos 105 newtons, que es la componente en X, menos 70, entonces se suman porque los dos son negativos, me queda menos 175. Es la suma de estos dos, de los componentes en X. Si yo tuviera una tercera fuerza, podría tener una tercera fuerza, todas las que tú quieras, aquí las vas anotando, aquí anotarías cuál sería tu valor de tu otra fuerza, y si tuvieras otra, no importa cuántas tengamos, podemos tener 4 o 5, y todas haríamos el mismo tratamiento, y al final las sumaríamos todas. Entonces aquí yo ya hice mi suma, yo ya tengo mi suma. Y entonces ya tengo las componentes de esa fuerza resultante. Ahora, pero todavía no acabamos, apenas sacamos las componentes
de esa fuerza resultante, pero todavía no sabemos cuál es esa fuerza resultante. Para sacar esa fuerza resultante vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en x al cuadrado más la sumatoria de las componentes de las fuerzas en y al cuadrado, estas que ya sacamos aquí en la tablita. Rápidamente te platico, que tú ya lo sabes porque este concepto viene en tus recursos de la semana de prepa en línea. Esta formulita viene de aquí, mira, viene del triángulo rectángulo y del teorema de Pitágoras. Tenemos que la suma de las fuerzas en X es el cateto adyacente y la suma de las fuerzas en Y es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque este es mi vector, es el vector fuerza y estas son el vector resultante de las fuerzas y estas son sus componentes que ya sacamos, la componente en X y la componente en Y. Entonces, si te fijas, se forma un triángulo rectángulo. Y este es el ángulo que yo estoy considerando. Aquí está el ángulo. Entonces, acuérdate que el lado opuesto al ángulo que nosotros estamos considerando, que en este caso está aquí y es de 60, ese es el cateto opuesto, por eso es que este es el opuesto y esa es la sumatoria de las fuerzas en Y, estamos en el eje de las Y. Y el otro cateto que cierra es el cateto adyacente. Y la parte más grande pues es la hipotenusa. Entonces de aquí del teorema de Pitágoras sale esta fórmula, mira esta. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si le quito el cuadrado, pues me va a quedar raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y. Muy bien, entonces pues ya tenemos todos los datos de esta fórmula. Ya tengo la sumatoria de las fuerzas en X, que son 173, lo tengo que elevar al cuadrado. Tengo la sumatoria de las fuerzas en Y, que es 181.6 al cuadrado. Elevamos estos cuadrados y nos da 30.623 más, porque aquí la fórmula dice más, Aquí, ¿qué le pasó a estos signos? Ahorita recordando las leyes de los signos. Acuérdate que estos signos también se están elevando al cuadrado, entonces menos, por eso me da más. Y aquí también menos por menos, aquí estamos multiplicando menos 181.6 por menos 181.6. Menos por menos me da más, por eso ya tengo aquí más. Este más de aquí en medio es de la fórmula. Entonces hacemos nuestra suma, nos da 63.386, tenemos que sacar raíz cuadrada, sacamos raíz cuadrada y la fuerza resultante me da de 251.76. Ahora sí, esa es la fuerza resultante que me están pidiendo. La fuerza final o total con la que estas dos cargas jalan a esta o atraen a esta. Ahora sí ya la sumamos. Entonces ya viste cómo tenemos que hacerle para sumar vectores. Está un poquito laborioso, pero no es difícil. Muy bien. También nos piden el ángulo, o sea, ese vector en ese campo eléctrico, ¿qué inclinación tiene? Entonces, para eso vamos a usar, para sacar ese ángulo que nos están pidiendo de la fuerza resultante, vamos a utilizar o vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas, que también tú las tienes en tus recursos de la semana. Ahí te aconsejo que te vayas familiarizando con esas funciones trigonométricas. Y nosotros tenemos una función trigonométrica que corresponde a la tangente.
y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, mira, y aquí donde yo ya dibujé precisamente esta fuerza resultante aquí, que es esta, y ya tengo aquí sus componentes que sacamos y ya indiqué cuál es la sumatoria de las fuerzas en X y cuál es la sumatoria de las fuerzas en Y, pues aquí ya nada más el cateto opuesto es la sumatoria de las fuerzas en Y el cateto adyacente es la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, pues ya sustituimos cuánto vale la sumatoria de las fuerzas en Y, ya lo habíamos sacado acá, mira en nuestra tablita. Aquí está, menos 181.6, aquí está, y ya habíamos sacado también la de la sumatoria de las fuerzas en X, aquí está, la sumatoria de las fuerzas en X, aquí está, entonces lo sustituyo, y aquí lo tengo, y menos por menos, leyes de los signos, me va a dar más. Hago la operación 181.6 entre 175, me da 1.037. Pero aquí, ojo, todavía no termino. Aquí dice que es la tangente de este, pero a mí no me piden la tangente, yo quiero saber el ángulo. Entonces, para sacar el ángulo de aquí, lo único que tenemos que hacer es sacar el arco tangente, o sea, la inversa de la tangente. Entonces, en tu calculadora, lo único que tienes que hacer es aplicar la segunda función, porque el arco tangente o la tangente a la menos 1 está en la parte superior de tus teclas de tu calculadora. Entonces, para que entre esa partecita de arriba hay que aplicar la segunda función, que en las calculadoras pues es Shift, para que entre la segunda función. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es eso, aplicar en mi calculadora, yo aquí ya le apreté Shift para que entre la segunda función, ya le puse, entonces ya nada más le aprieto la tangente porque como ya está la segunda función ya me lo va a dar directamente. Ay, pero le apreté coseno, no es coseno, es tangente. Tangente y pongo la cantidad 1.0377 y me da un resultado de 46. Entonces ese es el ángulo que nos están preguntando. Entonces este ángulo de aquí va a ser 46 grados, ya no es 60, ya no es ni 60, acá en nuestra figura, ya no es ni 60 con esta inclinación, ni tampoco es 0, o sea, no está completamente horizontal, está más o menos por aquí, mira, por aquí va a estar la carga, aquí va a estar la carga 1, hasta aquí la van a jalar, ahí está representada la fuerza. Entonces tu ejercicio te pide pues que representes ese vector fuerza resultante en tus ejes cartesianos. Pues aquí está, aquí ya nada más tienes que ponerle el ángulo que te salió. Aquí está, mira, en el eje de las X y de las Y, aquí está el ángulo que me salió. Te digo, yo lo hice usando lo que son las herramientas para dibujar, y yo fui dibujando los vectores. Aquí en formas no me lo aplica, pero bueno, allí en forma te salen los vectores. Insertar formas, y yo fui dibujando los vectores. Tracé el eje horizontal de las X, el de las Y, tracé mi vector, tracé mi ángulo. Tú lo puedes hacer así, o también puedes utilizar GeoGebra
para que te quede así bien hechecito y te quede perfectamente el ángulo. Puedes utilizar GeoGebra. Y sí te lo recomiendo también para que te vayas familiarizando con GeoGebra, porque en módulos subsecuentes tenemos que utilizar GeoGebra. Entonces pues tú ya te vas a ir familiarizando con el GeoGebra. Y con eso terminamos nuestra actividad integradora 3. Muy bien, vamos a pasar a nuestra actividad integradora 2. ¿Qué nos piden en la actividad integradora 2? Esta es la 3. En la actividad integradora 4, aquí está nuestra actividad integradora 4, que se llama las leyes en los focos. ¿Qué vas a entregar? Pues como producto principal también la solución al problema que se plantea, incluyendo datos, fórmula, despeje, sustitución, operaciones, resultados y tu gráfica, que también nos piden una gráfica. ¿Qué necesitas? Bueno, pues para realizar esta actividad necesitas los conceptos de la potencia eléctrica, reconocer los elementos sobre las leyes de electricidad, identificar los conceptos relacionados con el electromagnetismo. Entonces seguimos con nuestros mismos conceptos básicos de electricidad y magnetismo. ¿Qué vas a hacer? Dice que ubiques en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. Ahí todos los focos tienen grabadas estas especificaciones. Suelen indicarse de la siguiente manera: 40 watts sobre 120 volts. Toma una foto de ese dato e inclúyela en tu documento. Entonces, pues aquí es importante que tomes una foto del foco y la incluyas en tu documento. Y con los datos de tu foco vas a calcular la resistencia cuando se conecte a la línea de 120 volts. Muy bien. Y también en este ejercicio también te van a pedir que calcules la cantidad de calor que se desprende del foco en un minuto, y para eso ya te dan la fórmula que vamos a utilizar, ya te dan directamente la fórmula que vas a utilizar para calcular el calor que se desprende de tu foco. Y luego nos piden también que menciones 3 situaciones de tu vida diaria. Bueno, luego vamos a hacer una gráfica del calor que se desprende cada minuto durante 10 minutos. Y luego vas a contestar 3 situaciones de tu vida diaria donde utilices algunas de las leyes e indica las actividades que te permiten realizarla con mayor facilidad y por qué. Bueno, vamos a ver el ejercicio que preparamos. Ese no lo tengo abierto, déjame lo busco aquí. Aquí lo tengo en mi computadora. Aquí está. Es esta la actividad integradora 4 de ejemplo. Aquí está. Mira. Bueno, pues yo le tomé aquí la foto, mira, la foto a mi foco, mira, aquí está, y aquí están, efectivamente, aquí están las especificaciones. Entonces ya anoté aquí los datos de mi foco. Mira, los datos de mi foco los tomé de aquí, 120 volts, y también me daba otro dato, 60 Hz, y también me daba 9 watts, y también me daba este otro dato. Yo aquí resalté los que yo voy a utilizar con respecto a las indicaciones del ejercicio. Entonces el ejercicio dice: ubica en tu hogar un foco que tenga grabadas las especificaciones y potencia. Ya lo hicimos, eso ya lo hicimos.
y dice, con los datos de tu foco calcula la resistencia cuando se conecta a la línea de 120 volts. O sea, si yo voy y conecto este foco ahí en el socket y prendemos, abrimos el circuito, entonces nos piden que calculemos la resistencia que tiene ese foco, que presenta ese foco. Bueno, pues entonces empezamos con la fórmula. Vamos a utilizar las mismas fórmulas que la semana pasada, ya estamos un poquito más familiarizados con ellos. Voy a utilizar esta fórmula, me están pidiendo la resistencia. Ahí con la ley de Ohms, la resistencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, con los datos que yo tengo, bueno, pues si tengo voltaje 120 volts, que lo saqué aquí de los datos del foco, y tengo también los 9 watts, la potencia. Entonces, no, si te fijas, no puedo utilizar esta porque no tengo la intensidad, entonces tendría dos incógnitas. Quiere decir que necesito otra fórmula. Y acuérdate que si tenemos otra, tenemos la fórmula de potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces de aquí de esta despejamos la intensidad para después poderla usar en esta otra, en esta primera. Entonces si yo despejo de aquí la intensidad, pues la que me estorba es el voltaje. ¿Cómo lo quito? Pues pasa dividiendo al primer miembro. Nada más le di vuelta y entonces me queda intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Yo ya tengo aquí con mis datos, aquí está los 9 watts y tengo el voltaje 120 volts. Hacemos operaciones muy sencillitas y me queda una intensidad de 0.075 amperes. Aquí me queda muy chiquita porque pues del foco del que yo estoy sacando los datos es un foco ahorrador. Entonces mira, pues sí se ve aquí que efectivamente sí son ahorradores. Entonces, bueno, ya tenemos esto, ya tenemos la intensidad, entonces ahora sí puedo utilizar la fórmula de la resistencia porque ya tengo todo, ya tengo el voltaje, tengo la intensidad, sustituimos, aquí está la sustitución, entonces la resistencia va a ser igual a los 100 volts entre la intensidad que ya sacamos, 0.075 amperes. Hacemos operaciones y me queda que la resistencia es igual a 1600 ohms. Y ya tenemos nuestro resultado. Déjalo, pongo aquí de verde para saber que ese ya es mi resultado. Muy bien. Y luego nos dice, ya terminamos, pasamos al siguiente punto, donde nos dice que calculemos la cantidad de calor desprendido y que lo vayamos calculando cada minuto hasta 10 minutos y que lo grafiquemos. Entonces vamos a hacer eso. Ya nos dan directamente la fórmula, ya no tenemos que complicarnos. La fórmula de el calor que se desprende es igual a 0.24 I al cuadrado por R por T. Ya sabemos lo que significa la I, es la intensidad de la corriente al cuadrado, la R que es la resistencia y el tiempo. Entonces, con la fórmula vemos los datos que tenemos. Bueno, pues yo aquí en el problema yo tengo una resistencia, mira aquí dice, un foco tiene una resistencia de 80 ohms y consume una corriente de 4 amperes. Calcula el calor que dicho foco puede generar durante un minuto y expresa el resultado en calorías y kilocalorías. Entonces, bueno, pues ya tengo todos los datos, es de 8 ohms la resistencia y una intensidad de 4 amperes. Aplicamos directamente en la fórmula, no tenemos que despejar, tenemos el calor solito en el primer miembro, entonces me va a quedar 0.24 por 4 amperes al cuadrado por los 80 ohms por el tiempo que dice que es un minuto, pero aquí ojo, yo lo pongo en segundos. ¿Por qué lo pongo en segundos? Porque acuérdate que tenemos que manejar las unidades del sistema internacional y entonces el tiempo es en segundos. El minuto es una derivada, pero yo lo convierto a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Además, si no hago eso, no me van a dar las unidades.
Entonces, pues ya de una vez lo hacemos para no entrar en conflicto. Realizamos nuestras operaciones 0.24 por 16 por 80 por 60 me da 18.432 calorías. Aquí ya directamente me da en calorías, ya no tenemos que hacer más, el resultado es en calorías. Ya nada más nos pide que lo pongamos en kilocalorías. Bueno, pues una caloría tiene una kilocaloría. Acuérdate que el prefijo kilo es 1000. Entonces yo voy a tener 1, 2, 3, recorremos los lugarcitos, 1, 2, 3, entonces me van a quedar 18.432 kilocalorías. Y ya tengo el resultado. Luego nos pide que grafiquemos el calor generado por el foco anterior por 1 minuto y hasta durante 10 minutos. Bueno, yo te hice aquí nada más 4. Aquí tenemos que pues hacer nuestra tablita. Acuérdate que vamos a graficar y si voy a graficar tengo que hacer una tablita y esa tablita tiene que tener dos variables por lo menos. Las variables que tenemos es el tiempo y la variable de las kilocalorías. Yo lo voy a manejar aquí en kilocalorías para no manejar los números tan grandotes. Tú lo puedes hacer en calorías si quieres. Entonces ya tengo aquí entonces las dos variables que tenemos que graficar. Entonces en 1 minuto estas son las kilocalorías que se generan por calor. Aquí está, fue el que me sacó, fue el que ya habíamos obtenido. En el segundo minuto, pues ¿cómo le tienes que hacer? Pues aquí tienes que sustituir en tu fórmula. En lugar de 60 segundos vas a tener 120 porque son 2 minutos. Haces la operación y vas a obtener el resultado. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que tengas 10. Esa es una manera de hacer tu tabla. También tú la puedes hacer directamente en GeoGebra. Si tú en GeoGebra introduces la ecuación, él ya te va a hacer la gráfica y te va a hacer todos los valores que tú quieras. Ya no tendrías que calcular nada porque tú ya metiste la función. Esa es una opción. La otra opción es que tú vayas haciendo tu tabla para que la grafiques directamente aquí en Word. Aquí directamente cuando tú ya tienes tu tablita, mira, tú nada más le das insertar otra vez. ¿Y qué vamos a insertar? Pues vamos a insertar un gráfico y entonces aquí vas a escoger el gráfico adecuado. Aquí el gráfico adecuado pues tiene que ser de línea, no vamos a escoger uno de pastel porque pues ahí no vamos a poder ver precisamente la función que queremos. Entonces el que nos acomoda pues es uno de línea, pues tú ya nada más le tienes que dar ahí en línea y luego ya vas a escoger después cuál es el que quieres. Le das a aceptar y entonces te va a aparecer, te lo va a relacionar con tu hoja de Excel para que puedas meter los datos y esto es lo que te va a aparecer. Entonces en la primer columna que ahí te aparece como serie, tú metes los minutos, mira, que es el tiempo. En la primer columna vas a meter los tiempos, entonces 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Y en la siguiente columna, pues voy a tener los valores. Ya que tienes esto, entonces le das que te haga el gráfico y de hecho ya te lo va a hacer porque tú ya lo enlazaste. Tú ya le dijiste que ibas a hacer un gráfico y de qué gráfico ibas a hacer. Entonces aquí te da el gráfico. Este es el gráfico que te va a dar, mira. Aquí está, mira, al minuto. Aquí está 18.3, abajito del 20. A los 2 minutos 36, abajo del 40, mira, abajo del 40 y así sucesivamente hasta que tú tengas 10. Yo nada más te grafiqué estos 1, 2, 3, 4. Tú terminas de hacer los que siguen. Esa es una manera de hacerlo, muy sencilla porque tú ya manejas Excel y manejas Word.
También te digo, lo puedes hacer en GeoGebra y para que te vayas también familiarizando con GeoGebra. Y por último, en media cuartilla vas a mencionar al menos 3 situaciones de tu vida diaria donde utilices algunas de las leyes, se indican las actividades que te permiten realizar con mayor facilidad y porque aquí ojo con este por qué, porque después nada más mencionan, por ejemplo, las aplicaciones, pero no las explican, no las describen, no dicen por qué. Entonces sí es importante que pongas atención a todos estos puntos porque todos estos puntos cuentan en la rúbrica con la que te vamos a calificar. Y con eso, pues terminamos la actividad integradora 4. Está sencillita. Está sencillita. Pues bueno, te agradezco el que me hayas acompañado y espero que la resolución de estos ejercicios te sirva para que tú hagas tus actividades integradoras de la semana. Gracias.